Derivada material simplemente es, vos suponés que tenés un fluido o algo parecido a un fluido, y ese fluido tiene un campo de velocidades que podríamos llamar U. Ese U es un campo vectorial que te dice cómo es la velocidad en cada punto del espacio, ¿no? X e Y. También esto sería R y la velocidad del fluido, ¿no? Eso sería un campo de velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos lo que podés pensar es que tenés en ese fluido vos tenés partículas que se van moviendo, ¿sí? Partículas que tienen su identidad. Yo qué sé. Y esas partículas, ¿sí? Hasta pueden llegar a ser inclusive tan grandes que podría ponerle que ser de un tamaño considerable, 1 mm3, que ya de por sí podrías pensarlo como un sistema termodinámico, ¿no? O sea, desde el punto de vista macroscópico, vos los ves, estamos en el continuo, pero desde el punto de vista microscópico pueden tener dentro de esas partículas una cantidad muy grande de partículas como un sistema termodinámico. ¿Ok? Sí. Entonces, uno podría preguntarse sobre cada una de esas partículas algunas propiedades. ¿Ok? Por ejemplo, la temperatura. ¿Está? La magnetización que tenga, porque vos estás pensando que ¿sí? Es una partícula macroscópica en ese sentido. Bueno, una forma de, como esas partículas, ¿sí? Vos podés pensar que no pierden la identidad, pero se mueven a lo largo con ese campo de velocidades. A veces podría ser útil, ¿sí? Entender, o sea, si vos tenés una propiedad, cómo varía la propiedad de esa partícula. ¿Está bien? Pero para ver cómo varía la propiedad de esa partícula, uno tendría que ver cómo es, si la propiedad de esa partícula es inicialmente R de T, esto sería una propiedad determinada, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? La propiedad determinada de, esto sería la propiedad P de la partícula que está a tiempo T en R. ¿Sí? Sería una forma de decirlo. Ahora, si vos querés ver cómo varía la propiedad en esa partícula, vos lo que tendrías que ver es que en un tiempo delta T, ¿sí? La propiedad va a ser P de R más U por delta de T, T más delta de T. ¿Se entiende? O sea, porque está siguiendo a la partícula. Esta sería la posición de la partícula en un delta de T. ¿Está bien? Esto lo estoy grabando y puse posición con S. Posición de la misma partícula en T más delta de T, ¿no? Porque está con el campo de velocidades. Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Y bueno, y acá estamos en T más delta de T, eso no hace falta explicarlo. Entonces, simplemente la derivada material se llama derivada material cuando vos haces esta operación. ¿Sí? Y lo dividís por. Y se le pone, no se le pone el D grande, se le pone un D grande. No le pone el D chica, sino un D grande.
para distinguirlo con el de chica. ¿Está bien? Esto sería el límite. ¿Se entiende? Simplemente vos vas viendo cómo varía la propiedad, ¿sí? En el material, en la partícula, por eso se llama derivada material. Si vos haces el desarrollo de Taylor ahí arriba, esto que está acá, como P de R más U, ese U tiene que estar evaluado obviamente en RT por delta de T, T más delta de T. A esto vos lo podés desarrollar en Taylor, ¿sí? En delta de T. Cuando vos lo desarrollás en delta de T, esto te va a quedar así. Te va a quedar la derivada de P con respecto al tiempo, un delta de T. Esto sería el segundo argumento, y el primer argumento sería la derivada de P con respecto a X, ¿no? Porque esto, fíjate que acá hay 4 argumentos, ¿no? X, Y, Z y T, ¿no? Está bien. La derivada con eso, y después la derivada de lo adentro con respecto al T, eso te va a dar UX, la derivada de P con respecto a Y, eso te da UI, y esto te da UZ. Y esto se escribe así. La derivada de P con respecto al tiempo. Acá me faltó a orden cero. A orden cero es P de R, T más, ¿no? La variación. Más U por gradiente, todo eso lo podemos poner así. ¿No? Por P, y acá me faltaría el delta de T. Sí, esto es una simplificación de lo que está escrito arriba. Sí, lo que está escrito arriba en la parte espacial es un producto escalar entre U y un gradiente, ¿no? ¿Lo ves eso? Sí. Bueno, y me faltó de vuelta, me comí la parte que es que va con P de RT. Por lo tanto, cuando vos haces esta cuenta, lo que te queda es que derivada de la propiedad con respecto al tiempo, la derivada material va a ser igual. ¿Sí? Este se cancelaba, este se terminó cancelando con el otro que está restando. ¿Sí? El delta t también se cancela. ¿Está bien? Y si, es más, esto es aplicado a la propiedad P, y esta es una definición general de la derivada material, lo podés expresar de esta manera. ¿Se entendió eso? Sí. O sea, cuando vos querés seguir a la partícula, en vez de derivar normalmente, vos lo que tenés que hacer es aplicar eso para seguir alguna propiedad de la partícula en particular. Valga la redundancia. ¿Está? Bien. Y Está esto bien. para lo que sigue después de transporte, quizás te conviene pegarlo. Acá lo que te conviene es ver, no sé si lo vas a ver por primera vez, imagino que sí. Hay un teorema que se llama teorema de Liouville. Después lo podés buscar por internet si querés. Simplemente esto lo que te dice es que cuando vos tenés un sistema físico, lo que sé, de n partículas, ponele. Viste que este sistema de físico de n partículas tiene un espacio que se llama espacio de fases, que formalmente uno lo puede pensar como un espacio formado por las coordenadas y los momentos. En realidad no es un sistema de n de dos coordenadas, sino un sistema de, habíamos visto, 6n coordenadas, ¿no? O sea, hay 6n ejes.
¿sí? En realidad, Perdón que te corte, sí. estaba buscando porque me sonaba familiar lo de arriba. ¿No es la ecuación de continuidad? El teorema de Liouville No, está lo de relacionado. arriba, la No, derivada de material eso. No sé si es un no, término a la izquierda de cero. no. Ah, ok. Pero está muy relacionada con la ecuación de continuidad. Es más, después se me acordó que lo peguemos con la ecuación de continuidad. Este, bien, esto, ¿te acordás lo del espacio de fase? Ahora estamos viendo estadísticas, sabemos lo que es el espacio de fases. Sí, sí. ¿Sí? Liouville lo que te dice, o sea, el teorema de Liouville lo que te dice es que si vos pensá en el caso más sencillo, o sea, vamos a pensar en el caso más sencillo. Pero en el caso más sencillo tenés una sola partícula en una dimensión. Tenés una partícula en una sola dimensión, o sea que tenés una coordenada en la posición X y una coordenada en el momento P. ¿Ok? Si vos ponés, o sea, pensá que esa partícula en una dimensión tiene una condición inicial determinada. Si tiene una condición inicial determinada, ¿sí? Que lo podrías graficar en un punto, en este espacio que se llama espacio de fases, ¿sí? Vos sabés que si vos le das la condición inicial a una partícula, el futuro es uno y uno solo. ¿Ok? Entonces vos podrías graficar la trayectoria en el espacio de fases y ponerle que te dé, resolves la ecuación de Newton correspondiente y te dé con esas condiciones iniciales una trayectoria que sea de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí. Bien. Lo lindo de todo esto es que no puede haber otra trayectoria que tenga el mismo origen, ¿no? Porque eso violaría la causalidad, digamos. Si vos le das las condiciones iniciales, el futuro puede ser uno solo de esa partícula, no puede haber otro. ¿Se entiende? Estás pensando en un sistema de una De partícula, una nada dimensión. más. ¿Sí? Fíjate, por eso es tan importante el espacio de fases. Esto no puede ocurrir en un espacio de fases, sin embargo, en el espacio de configuraciones, ponerle que estés en un problema de tiro oblicuo, ¿sí? XY, si vos das una posición inicial en XY, está bien, vos sabés que puede haber dos futuros tranquilamente, porque el tiro oblicuo puede ser así, o puede ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí le está dando diferentes velocidades iniciales. O sea, las condiciones iniciales ahí difieren en esas dos trayectorias. En cambio, si vos te parás en el espacio de fases, el futuro puede ser solamente uno. ¿Está bien? O sea, no hay forma de que por un punto del espacio de fase pasen dos trayectorias. ¿Está bien? Esto no puede ocurrir. ¿Está bien? Acá, fíjate que tenés un punto en el espacio que se llama espacio de configuraciones y tranquilamente puede haber dos trayectorias diferentes físicas, ¿sí? Que tienen el mismo punto de origen. Claro. En cambio, en el espacio de fase eso no puede ocurrir. O sea, no podés tener algo así. Claro, porque el punto de origen es coordenada y velocidad. Claro, entonces tenés condición inicial y listo, ya está, no hay tutía. Ahí tenés, ¿sí? La dinámica del problema te va a definir solamente una posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, sí. Perfecto. Fíjate que es parecido a un campo de velocidad de lo que pasa en el espacio de fases. Cuando te vas al... Bien, entonces si vos pones otro punto, bueno, esto también vos lo podés ver para el pasado, ¿está bien? Y podés poner, si pones otro punto, te dará otra trayectoria. Y pones ese punto. Lo podés pensar como condición inicial o condición final de una trayectoria. Pero no se puede, lo lindo de todo esto es que no se pueden cruzar. ¿Mm? Esto que ocurre en una dimensión, o sea, en un espacio de fases, ¿sí? De una partícula en una dimensión, ocurre también en un espacio de fases de 3n dimensiones, ¿no? O sea, tenés caso general, ¿sí? Acá tenés
X en representación de lo que son las 3n coordenadas y el P en representación de lo que son los 3n momentos. Y lo que tenés es lo mismo. ¿Está bien? Tenés una trayectoria que pasa por un punto, único pasado y único futuro, y otra trayectoria que pasa por otro punto. Único pasado y único futuro. ¿Se entiende? Lo que dice el teorema de Liouville es que si vos graficás todas las trayectorias posibles y te fijás y tomás, por ejemplo, esto es una cosa que ocurre en el tiempo, ¿no? ¿Se entiende? Si vos tomás, por ejemplo, un volumen en el espacio de fase que sea este, después de un tiempo te fijas, ¿sí? Lo dejas evolucionar cada una de esas estados, son estados, estos sí son estados, lo que aparece en el espacio de fase son estados del sistema. Si dejas de evolucionar esos estados después van a estar, vamos a poner otro grafiquito así se entiende lo que quiero decir, ponerle que el verde sea algo así. ¿Sí? Esos estados, después de un tiempo, van a estar en un lugar, pero de forma que el volumen se conserva. ¿Se entiende? O sea, si acá el volumen medía, si el volumen era B, acá el volumen es también B. Es medio abstracto, ¿no? O sea, tenés un montón de estados iniciales, a eso lo ponés junto, eso forman un volumen en el espacio de fases, dejás evolucionar en el tiempo, ¿sí? El teorema de Liouville lo que te dice, eso es o sea, para eso hay que hacer una materia llamada mecánica. El teorema de Liouville lo que te dice es que ese volumen se conserva. ¿Ok? Está bien, los estados Es van cambiando, pero exacto, el pero si volumen no. vos, el volumen es como, si querés pensarlo como un fluido incompresible, ¿no? El volumen se mantiene porque la masa se mantiene. ¿Ok? Pero bueno, esto pasa en el espacio de fases. Bien, y ahora ¿cómo lo pegamos con la derivada material? O sea, si vos podés pensar en una generalización de la derivada material. Eso es el campo de velocidades, el producto escalar, el gradiente, o también podría ser al revés, como si fuera la divergencia del. No, no puede ser al revés. Está, Porque eso por eso, no. es una receta. O sea, entiendo ahora Claro, por qué te. por eso me confundí con la ecuación de continuidad, es la divergencia y Claro. la de continuidad. Fíjate, cuando uno pone. Eso está puesto en forma de operador. O Claro, sí, sea, sí. esto significa que va a operar sobre algo. ¿Está bien? Es como un doctor. ¿Sí? Falta el paciente. Alicia. ¿Está bien? Va Claro, a operar sí, sí, sí. Lo entiendo. sobre algo. ¿Está bien? Entonces, y la receta para operar es esa, digamos. Primero le sacas la derivada parcial y después esto es así y el algo va acá. ¿Está bien? Sí, Acá va el paciente. Y esto es una forma reducida de decir más U por gradiente de paciente y a la vez eso es una forma reducida de decir la derivada de t paciente. Fíjate básicamente de dónde sale. Si vos te acordás de dónde sale todo esto, que sale de acá, ya sabés qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Sería esto más ux, la derivada con respecto a x del paciente, ¿está bien? Más
Es todo para no hacer todo el desarrollo, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, pero la deducción haciéndole el seguimiento a la partícula, clarito. ¿Está bien? Y si el paciente puede ser vectorial, sí, puede ser un vector el paciente. Porque acordate que es una propiedad de la partícula. ¿Está bien? También puede ser un vector, no hay problema. Bien. Listo. Ahora, viste lo del teorema de Liouville, uno podría, ¿sí? Vos podés pensar que hay propiedades, ¿sí? Que no dependen solamente de la posición, o sea, dijimos que las propiedades pueden, o sea, la propiedad de una partícula, ¿no? Pero la partícula nosotros la caracterizábamos por la posición y la velocidad. ¿Está bien? Si la propiedad es de un estado, ¿sí? Fíjate que el estado, ¿sí? Depende, este, mm, 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 está bien, bueno, decir acá posición y velocidad también, ¿está bien? Acá te lo voy a explicar medio flojo esto. Si vos querés aplicar ese criterio que usamos nosotros para derivada de materiales, pero en el espacio de fases, ¿m? Uno lo que tendría que tener es no solamente el campo de velocidades, sino el campo de aceleraciones. ¿Por qué? Porque vos fíjate que en el espacio de fases, cuando vos vas, o sea, estamos pensando como si fuese un fluido en el espacio de fases, ¿no? Y lo que se mueven no son las partículas, sino son los estados. ¿Ah? Ese movimiento que se da no se da solamente en las posiciones, sino también se da en las velocidades. ¿Sí? Claro. El movimiento en las posiciones se debe a las velocidades y el movimiento en las velocidades se debe a las aceleraciones. Está bien, sí. ¿Sí? En el tiempo. Entonces, ahí es donde uno podría pensar una generalización del quizás tiene otro nombre esto, de la derivada material, a los estados en el espacio de fases. Y sería algo así. Lo que te daría es, siguiendo el mismo razonamiento, te daría la derivada con respecto al tiempo más el u por el gradiente. ¿Está bien? Este mu por el gradiente es un gradiente en las posiciones. Podríamos llamarle R. ¿No? Derivada con respecto a X. Derivada con respecto a Y. Derivada con respecto a Z. Más, y acá aparecerían las aceleraciones, ¿sí? Por el gradiente de acá con respecto a las velocidades, a los momentos. ¿Sí? Podríamos poner velocidades o momentos, lo mismo. Esta sería la derivada con respecto a Bx, a By, a Bz. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, ese sería el operador, que sería una generalización y la demostración de eso sería muy parecida a la demostración que hicimos antes de la derivada material normal. ¿Está? Bien. Esto me va a servir mucho para, después, digo, quizás no, vamos a ver si lo vamos a terminar usando o no, pero cuando uno estudia transporte, ¿sí? Vos fijate que pensá el sistema de n partículas que no interactúan, ese sistema de n partículas que no interactúan, puedes pensar en estados que se van desarrollando en el tiempo, ¿sí? A lo largo de un fluido, ¿sí? Y al no tener choques, el comportamiento es el mismo. ¿Sí? No, está mal dicho a lo largo de un fluido, como si fuese un fluido. ¿Está?
Los choques lo que provocaría en todo caso sería sacártelo de esa trayectoria, ¿sí? En el espacio de fase. Pero si uno considera que no hay colisiones, ¿sí? Uno tendría, lo que vamos a ver, lo primero que vamos a ver es que la derivada material con respecto al tiempo, ¿te acordás de la función de f de r, p y t? Donde esta es la distribución, ¿no? De partículas, la densidad de partículas en diferencial al cubo R, diferencial al cubo de P, eso daría 0. ¿Está bien? Entonces, para empezar a estudiar los choques, uno lo que hace es, en vez de igualar a eso, a 0, es a ver, ¿sí? O sea, acá tendríamos, ¿sí? Acá la propiedad sería la distribución, la cantidad Claro. de partículas que hay en ese elemento de volumen en el espacio de fases. ¿Sí? Si no hay choques, esto sería 0. Y si hubiera choques, esto sería diferente de 0. Entonces, la idea es ver qué es lo que va acá para iniciar ese estudio, ¿no? Bien. O sea que si hay choque no se conserva el volumen ese en el espacio de fase. Claro, no. Está bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? A ver. Eso sería la parte de eso. Después podemos ver la parte de... ¿Qué querés? Esto de Ising lo vamos a hacer con el matemática. Así que si sigo escribiendo acá, podríamos escribir un poco de lo otro. El microcanónico, ¿sí? De fermiones y bosones. ¿Ok? Estamos como paseando. ¿Está bien? Sí. Em, Microcanónico, vamos a poner. Esto está en un libro, después te lo voy a pasar. No está en el RAID. Obviamente yo no te voy a dar todo lo del libro, pero te voy a dar la manera de contabilizar. ¿Te acordás que en el microcanónico o sea, en el microcanónico la energía era una constante porque estábamos hablando de un sistema aislado? Y el número de partículas también es una constante, ¿sí? Y el volumen es una constante. ¿Está bien? Entonces, lo único que habría que saber o sea, uno lo que hacía en el microcanónico es calcular, o sea, uno lo que proponía era S como la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de los estados accesibles. ¿Ok? Entonces uno tiene que contabilizar la cantidad de estados accesibles que hay. Y vamos a hacerlo de una manera en donde uno va a necesitar hacer uso de los multiplicadores de Lagrange. No vamos a usarlo, vamos a mostrar qué es lo que habría que minimizar usando tales multiplicadores de Lagrange y vamos al resultado. ¿Ok? Y ahí en el resultado me voy a copiar. Esto es con multiplicadores de Lagrange. Se obtiene con multiplicadores de Lagrange. Y vamos a ver el primer caso. En el primer caso, por el de bosones, quizás el que tenga menos de sentido de todo, porque tenemos en el microcanónico un número de bosones fijos, y lo más natural es no tener un número de bosones fijos. Pero bueno, eso después, esto termina siendo igual que en el gran canónico, o macrocanónico, no me acuerdo ni qué siquiera cómo se llamaba.
Pero bueno, vamos a hacer. ¿Cómo sería en el caso de que n sea constante? En el caso que n sea constante, lo que vamos a hacer, tanto para el caso de Bose y el caso de Joss, no, el caso de Fermi, es, en vez de trabajar con estados, trabajar con niveles. ¿Ok? Entonces lo que vamos a decir es, I es un nivel de energía, por lo tanto, epsilon sub I es la energía de ese nivel, y lo que vamos a llamar a G sub I, la degeneración, G sub I sería, ¿sí?, la cantidad de estados con esa energía. ¿Está bien? Esto es la degeneración, ¿no? Sí, está bien. Bien, o sea, igual cantidad de estados. Estamos hablando siempre de estados de una sola partícula, estamos siempre pensando, ¿no?, que el sistema se compone de partículas independientes. ¿Ok? Cantidad de estados. Cantidad. Esta no cumplía con la exclusión, ¿no? Los No, bosones. Sí. exacto. Degeneración del nivel I, cantidad de estados. Con energía epsilon. Eso sería la degeneración. Entonces, acá definimos n sub i. Acá n sub i va a ser la cantidad de partículas, en este caso de bosones, en el nivel I. ¿Está bien? Y acá es donde sirven, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener todas las posibilidades, o sea, yo quiero tener todas las posibilidades en que tengo esos n sub i bosones distribuidos en esos g sub i estados, ¿sí?, yo lo puedo pensar como palos y puntitos, como habíamos hecho antes. ¿Sí? O sea, los puntitos, los puntitos son los bosones y los palitos son los estados. ¿Sí? Los G sub I estados de igual energía, ¿no? Si yo lo pienso así, que te acordás que habíamos trabajado con puntitos y palitos, Sí. ¿sí? Yo tendría los palitos, ¿está bien? Acá tenemos un montón de palitos. Ah, y justo los puntos suspensivos son puntitos, así que puede confundir. ¿Qué hago? ¿Cómo pongo puntos suspensivos sin poner puntitos? Con los colores Este, nomás. bien, entonces eh, pongo esto así y esto así. Entonces, estos serían los G sub I estados. Vamos a ver, el estado 1, 2, 3, y el estado, acá estaríamos, a ver, vamos a poner para que quede claro. G sub I menos 1, el intersticio sería, ¿no? Y acá el G sub I. Y después las pelotitas yo las puedo ordenar, digamos, puedo poner una acá, dos acá, ¿se entiende? Puedo poner tres acá, y esta sería la 1, la 2, la 3, y vamos a poner, para que quede claro, algo así. Esta sería la NI,
esta sería ni menos 1, n sub i menos 2. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto y las formas de meter ni bosones en G sub i estados es, ¿sí?, ver cómo se distribuyen esos. Fíjate que hay en total son G sub i menos un palitos, ¿no? Claro. Entonces, la forma, ¿sí?, todos los subconjuntos que indican la posición de cada uno de esos palitos. En este caso, el subconjunto del que nos estamos refiriendo sería, fíjate, o sea, si yo numero con negro todo, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y acá sería, esto sería, o sea, como son, el último sería n sub i más g sub i menos 1, porque hay n sub i pelotitas y g sub i menos 1 palitos. ¿Está bien? Ese sería este que está acá. La posición, ¿no?, de la pelotita esa. ¿Está? Y si yo me fijo en la posición de los palitos, este estado, ¿sí?, este estado correspondería a la situación esta, a donde están los palitos 2, 3, 6. ¿Está bien? Y acá sería n sub i más g sub i menos 1, menos 2, menos 3. ¿Está bien? Menos 4, menos 5. ¿Está bien? Eso es el subconjunto al que me refiero, es el que te indica la posición de los palitos. ¿Mm? Sí. Bien. Listo, entonces vos querés saber cuáles son todos los subconjuntos que yo me puedo armar así, la cantidad total de subconjuntos, o sea, la cantidad total de subconjuntos de G sub i menos 1 elementos tomados de un conjunto de n sub i más G sub i menos 1 elementos es el combinatorio, ¿sí?, de n sub i más G sub i menos 1 por n sub i, no, G sub i menos 1. ¿Se entendió? Eso sería formas diferentes de poner ni bosones en G sub i estados. Sí. ¿Ok? Bien, listo. Está bien. Entonces, si ya tenemos eso, es lo más importante, porque lo demás es hacer un poquitito más de cuenta, porque si yo tengo esto, y además sé que si sumo sobre todos los niveles, los niveles la verdad que eran i, ¿sí?, n sub i, eso me va a dar la cantidad total de partículas, la cantidad total de bosones, ¿no?, y sumo sobre todos los niveles, ¿sí?,
¿Qué tendría que poner acá en el sumando para que eso me dé total la energía del sistema? Acordate que estoy en el microcanónico. Si yo pongo esto, ¿es así? ¿Qué tendría que poner ahí? N sub I, ¿no? ¿Por qué? A ver. N sub I es la cantidad de bosones que tengo en cada nivel. ¿Sí? Y E sub I es la energía de cada nivel. Entonces, la energía total va a Está ser... bien. Como si fuera una energía media. Está. ¿Ok? El tema es que ahora cada nivel tiene degeneración. O sea, es la mejor forma de pensarlo para poder armarme. ¿Tá? Estas son las dos ecuaciones a las que me voy a referir usando multiplicadores de Lagrange. No vamos a hacer esa cuenta, esa está en los libros. ¿Sí? Pero bueno, ya tenemos eso, ya tenemos esto y ya tenemos... entonces, ¿cómo yo calculo la cantidad total, ¿sí?, de estados accesibles? Ahora, ¿sí?, sabiendo eso. ¿De qué pensando igual? Ahí, en esa sumatoria de abajo, ¿no es? ¿Por qué es con la cantidad de estado y no con la probabilidad? Es que todavía no sabemos la probabilidad. Todo esto lo estamos haciendo para después calcular la probabilidad. Todavía no sabemos nada. ¿Sí? Estamos antes del cálculo de la probabilidad. Todavía no calculamos. ¿Sí? Es más, es decir, además de entrada ya sabemos que en el microcanónico la probabilidad es la misma para todos los estados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos los microestados tienen la misma probabilidad Sí, en sí, sí. el microcanónico. ¿Sí? No nos interesa tanto la probabilidad porque es equiprobable todo. Eso en realidad te contesté pensando más en el canónico o en el gran canónico. Acá la probabilidad es uniforme, tiene una distribución uniforme de probabilidad. Acá lo que nos interesa es en el microcanónico, ¿sí?, obtener la cantidad de estados accesibles para calcular directamente la entropía. ¿Ok? Claro, claro, sí, sí, lo que hacía. Está bien. Este, ¿Y qué podemos calcular? ¿El omega o el phi, que eran los el estados con omega, energía menor? ¿qué era el omega? Con energía entre E y E más delta de E. Y el phi, los que tenían menos a esa energía. Bueno, entonces el omega me parece que conviene. Porque acá directamente, fíjate que... a ver dónde está acá. Fíjate en un caso sencillo. Suponete que tenés, para pensarlo bien, ¿no? Suponete que tenés dos niveles nada más. Y tenés dos niveles y tenés, en el nivel 1 tenés N1 bosones, en el nivel 1, y tenés N2 bosones en el nivel 2. ¿Tá? Sabiendo que para el nivel 1 tenés, para el nivel 1, ¿no? Tenés N1 más G sub 1 menos 1 combinatorio con G sub 1 menos 1 posibilidades, ¿sí?, de distribuir esos N1 bosones ¿no?, en los estados que tienen la misma energía de sub 1. Y en el nivel 2 tenés N2 más G2 menos 1, G2 menos 1 de posibilidades diferentes. ¿Está bien? ¿Cómo sería el conjunto de posibilidades diferentes de meter N1 en E1 y N2 en E2? La multiplicación de estas dos cosas. ¿Está? Lo de Sí. siempre, ¿no? Ujú. Por lo tanto, creo que ya habíamos llamado W. El W va a ser igual a la multiplicación sobre todos los niveles de N sub I más G sub I menos 1 por G sub I menos 1.
Y ya está. Ya estamos a un paso de calcular la entropía. La entropía es el K por el logaritmo natural de eso, ¿no? Bueno, después habrá que ir a cada caso particular, ¿no? ¿Qué significa G sub I? Por ejemplo, G sub I sería, en el caso de electrón, de partícula libre, ¿sí? Habría una degeneración que va creciendo con R al cuadrado, con K al cuadrado, ¿no? A medida que me voy alejando del origen, ¿no? Eso depende de cada caso particular. Pero bueno, ya por lo menos tenemos esto. Acá este sería el de Boltzmann. Esto se escribe... ¿era menos o...? Ya me lo olvidé. K por el logaritmo... ¿Qué cosa? La entropía se calculaba con el logaritmo Positivo. positivo, ¿no? Me agarró la laguna. Sí, positivo era con el omega, digamos. En este caso sería eso, ¿no? Sí, está bien. Ah. Bien. Claro, el de llano se definía con el negativo. Ahí, eso me... Ok. Bien, esto, acordate que el productorio con el logaritmo es la suma. Entonces me va a terminar quedando que S sobre K es la sumatoria sobre I, el logaritmo natural, ¿sí? De ese combinatorio. Y ese combinatorio es N sub I más G sub I. Bueno, lo pongo en combinatorio. Después habrá que usar Stirling, ¿no? Porque está suponiendo que hay mucha ocupación en cada nivel. Y bueno, de ahí se obtiene todo lo que sigue. Lo que sigue, esto lo vamos a hacer las cuentas. Se quedaría así, combinatorio. Lo importante es lo que ya dije, me parece, para entender de dónde sale. Los demás son cuentas. Si uno hace cuentas, ¿sí? Y entre esas cuentas usa sobre todo la aproximación de Stirling. Lo que obtiene es que el Ni medio, ahora sí, ya está corriendo la temperatura, ¿eh? Ahora, en realidad no es que está corriendo la temperatura. Claro, porque estamos haciéndolo en el microcanónico. Eso es, hay el sistema aislado. Uno lo que obtiene es esta fórmula para el Ni medio. G sub I, la estoy copiando, después te paso el libro, Z menos 1 y a la beta E sub I menos 1. ¿Por qué ¿Está bien? parece eso? O sea, ¿Cómo? el L beta E no era del canónico. ¿O ¿El salió de qué? No, el claro. factor de L beta E? Eso me Claro. sonaba de que... Esto, el beta termina siendo 1 sobre KT si usamos. Sí, acá también hay que usar multiplicador de Lagrange, ¿no? Para todas esas cuentas. Si uno usa Stirling, multiplicador de Lagrange, esta la podemos dejar, digamos, si te interesa mucho, lo podemos dejar para después hacerlo tranquilo. Esto es, acá como estamos en el microcanónico, lo que usamos para obtener eso es la formulita esta. Sumatoria de n sub i por epsilon sub i sobre todos los niveles. Si vos usás esa condición, ese vínculo, ¿está bien? Hacés la conexión correspondiente con la termodinámica. Y cuando hacés la conexión con la termodinámica, usando la entropía que definimos arriba, identificás esto con la energía termodinámica del sistema, la energía interna, lo que te termina saliendo es que el beta es 1 sobre KT. ¿Ok? Y cuando haces la conexión también con la termodinámica,
pero en vez de usar esa relación, usas esta. Sobre todos los niveles, lo que te termina quedando es que ese z es e a la menos beta, z era e a la menos beta, e a la menos... No me acuerdo si era e a la beta o e a la menos beta mu. ¿Sí? Bueno. A ver, es e a la menos beta mu. ¿Está bien? Sí, usamos. Y el mu es el potencial químico, ¿no? Acá en el medio hay un montón de cuentas metidas. ¿Ah? Pero la más importante, fíjate que todas estas cuentas que podrán ser difíciles son mecánicas. Lo más importante acá es contabilizar bien, ¿sí? Cómo se distribuyen n partículas independientes, indistinguibles, ¿sí? O sea, sin ningún tipo de prohibición. Pero lo importante acá es que son indistinguibles. ¿Está bien? De esta forma en estados con degeneración. Y después, en cada problema particular, verás cómo se resuelve el tema de la degeneración. ¿Ok? Por ejemplo, si vos querés hacer en el cálculo de una propiedad, o sea, si tu problema está definido, estás trabajando en un gas, y en ese vos tenés, tus estados están caracterizados por el K. Ponerle que el gas decidas poner extremos fijos, como hace el RAIF, ¿no? Con 2 electrones. Los estados están caracterizados por un vector de onda, y ese vector de onda, ¿sí? En una dimensión, por ejemplo, es pi sobre L por N, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no es muy feliz el ejemplo porque ahí no tenés degeneración. Pero en un lugar donde tenés degeneración, si estás en 3 dimensiones, ¿sí? Lo que te queda es pi sobre L en una caja, en un cubo, una caja tiene forma de cubo. El K vector es pi sobre L por nx, ni y nz, donde Está esos bien. n toman valores enteros. ¿Está bien? Entonces, fíjate que va a haber diferentes estados con igual energía. ¿Ok? Por ejemplo, los estados 3. Primero que todo, para. Y la energía, primero, la energía es h barra al cuadrado sobre 2m, ¿ok? Por el K al cuadrado. Ese K al Sí, cuadrado sería nx al cuadrado más ni al cuadrado, nz al cuadrado, por pi al cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si no querés pasar al continuo todavía, acá vos podés ver que las combinaciones 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Con nx, ¿no? Nx igual a 1, ni 0, nz 0, te va a dar la misma energía que esto. Y después puedes complicarla más cuando tengamos valores más altos. ¿Está bien? Esa sería la degeneración. ¿Sí? Tendríamos un mismo nivel de energía, ¿sí? Pero con varios K que cumplen esa energía. claro, sí. Em, ¿Por qué? Me sigue quedando la duda. ¿Por qué en la fórmula esa de arriba, del n sub i, aparece, o sea, si ese es el valor de z, en el denominador te queda como si fuera el peso estadístico del ensamble gran canónico, ¿no? Sería el beta, e sub i este, menos sí, E2. acá, sí, igual fíjate que acá estamos,
a vos decís esto, probabilidad, o el peso estadístico, ¿no? Probabilidad de, habíamos dicho probabilidad de R, E a la menos beta, R sobre Z. ¿Está? Eso en el canónico, obviamente está relacionado, pero quiero que veas. Y esto es menos beta R menos gamma, y en este caso el gamma me quedaría, si uno pone el Z, quedaría ahora que acá habíamos puesto esto, ¿no? Claro. ¿Sí? Sobre el Z. Esto sería el macro canónico, gran canónico. ¿Sí? Acordate primero que todos estos eran microestados, ¿sí? Del sistema. ¿Sí? Y encima, en este sistema no teníamos una cantidad de partículas definida. ¿Está bien? Acá lo que estamos haciendo, ¿sí? Estas fórmulas lo que tienen acá es el número de ocupación medio. Tiene más que ver con el F, ¿sí? Que estábamos definiendo arriba. ¿Está bien? Esto es de una sola partícula. O sea, los epsilon sub i que están acá son de una sola partícula. Es el espectro de una sola partícula, ¿no? Los E sub r que están acá, ¿sí? Estos son de n partículas. Y esto pueden ser de cualquier número de partículas. ¿Está bien? Pero son del sistema. ¿Ok? Bien. Pero obviamente, la verdad es que vimos con estos teoremas de fluctuación que vos podés trabajar en cualquiera, o sea, podés trabajar equivalentemente con cuidado, ¿no? Si tenés un número de partículas grande en el microcanónico, canónico, gran canónico, y que, por ejemplo, en el canónico vos podés trabajar con un subsistema de una sola partícula para obtener propiedad de una partícula. ¿Está? Pero bueno, no importa. De acá lo más importante que te tiene que quedar es cómo es que se cuenta, digamos, con indistinguibilidad. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se cuenta con principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Para obtener la distribución de Fermi-Dirac. ¿Ok? La distribución que acá lo voy a poner mejor, porque fíjate, voy a escribir esta para que te quede claro, así como seguramente lo vas a ver moderna. Esta que está acá. Distribución de voz a sería así. O sea, NI nos quedó así. La voy a reescribir. Z a la menos 1, E a la beta energía I menos 1. La voy a escribir. Esto es, fíjate que esto es la cantidad media de bosones en el nivel I. A mí, particularmente, me resulta más claro pensar en la cantidad media de bosones en el estado alfa. ¿Sí? O sea, en vez de referirme a los niveles de energía, me refiero a los estados. ¿Sí? Fíjate que como hay G sub I estados en el mismo nivel I, ¿está bien?
uno podría concluir de lo de arriba que la cantidad media de bosones en el estado alfa, o sea, podría ser uno de los estados que tiene energía n sub i, ¿está bien? El de los estados es e a la beta epsilon alfa menos mu menos 1. Que esta es una fórmula más conocida, ¿está bien? Vos quizás vayas a ver esta fórmula, ¿sí? Pero esta es una fórmula de cantidad media de bosones en el estado, siempre de una partícula, alfa. ¿Ok? ¿Ves que lo de arriba, bueno, y el z-1 es claramente... Claro, está bien, Es, porque puede haber varios estados en el mismo nivel. Está, claro, por eso. ¿está bien? Entonces esa fórmula es más complicada, esta es más fácil de acordarse. Bien. Esta es la que vas a usar seguramente en Modern. Bien. Fermi-Dirac. Esta es más fácil para contar por el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Si vos tenés G sub i estados de energía epsilon sub i y querés meter, y quiero meter n sub i partículas, ¿está bien? Acordate que son indistinguibles. ¿Cómo hago para...? Bueno, claramente es necesario para meter, usando el principio de exclusión de Pauli, es necesario tener más estados que partículas, ¿no? Porque si no, no podría meter, ¿sí? La condición acá sería G sub i es mayor o igual a n sub i. ¿Sí? Si no, el principio de exclusión de Pauli no me permitiría meter 100 partículas en 2 estados. Bien. Ahora, suponiendo que eso ocurre, que G sub i es mayor que ni, ¿está bien? Yo lo que tengo que hacer es, de vuelta, trabajamos con puntitos y palitos. Trabajo con puntitos porque las partículas son indistinguibles, ¿no? Si no, le pondría colores a los puntitos. Diferentes colores. Entonces, hago lo mismo. Acá tengo G sub i igual a 1. Acá tengo G sub i. ¿Está bien? Y voy poniendo una partícula por acá, otra por ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjate que lo que estoy haciendo acá es, si yo quiero indicar una posibilidad, de todas las posibilidades, lo que tengo que decir es en dónde está cada partícula. Y decir dónde está cada partícula es, en este caso sería poner la partícula 1, la partícula 2, ¿está bien? Y bueno, y acá habría otras. Esto yo lo podría denotar con un subconjunto que sea la posición, ¿no? Entre simplemente la posición es la que me va a dar. Espera, acá, esto sería, voy a sacar esto. Puedo confundir. Fíjate que doy directamente la posición en cuál de los estados G sub i está. ¿Está bien? Acá sería 2, 3, 4. Eso sería una posibilidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es formarme todos los subconjuntos de n sub i partículas de un conjunto de G sub i estados. ¿Ok? Este es más sencillo. Podría no haber hecho ningún dibujo y quizás hubiese sido más claro. ¿Está bien? Pero tenemos G sub i estados y en cada uno va una sola partícula. O sea, eso se puede identificar con un subconjunto. Claro. Digo subconjunto porque no importa el orden, porque son indistinguibles. ¿Ok? Entonces sería G sub i, el conjunto, y n sub i, el subconjunto.
Entonces, toda la cuenta que hice ahí arriba, o sea, en vez de usar, o sea, hago lo mismo que hice arriba, nada más que ahora... Cuando habíamos planteado el combinatorio para el caso de ubicar pelotitas separadas, ¿no? ¿No es lo mismo? Claro, sí. Sí, tenemos G sub I bolsas, si querés. La forma de meter las mismas, o sea, pelotitas negras, ¿no? O sea, son todas iguales. N sub I pelotitas en G sub I bolsas. ¿Ok? Claro, ubicás 3, por ejemplo, en el primero, después n-3 y así. Y si te forma el combinatorio, pues se te va cancelando. Acordate que pero por eso yo te digo, podés hacerlo pensando en las pelotitas o pensando, digamos, la cantidad, para mí, la cantidad de subconjunto que puede formar de un conjunto de tanto. Y siempre eso va a ser el combinatorio. ¿Sí? Bien. Listo, entonces acá hacemos lo mismo que antes que hicimos con los bosones. S es igual a K por el logaritmo natural de productoria de I de G sub I con NI. Hago cuentas y lo que se obtiene es lo mismo que antes, muy parecido, nada más que con un signo más. G sub I por Z menos 1 y a la beta epsilon sub I ahora más 1. ¿Ok? Estos, acordate que es a nivel, con niveles. Esto sería niveles. Si lo querés hacer por estados, lo que nos quedaría n medio en alfa es igual a 1 sobre ¿ok? Bien. Y podríamos, para comparar, ¿sí? Podríamos pensar qué pasaría si las partículas son distinguibles. ¿Sí? Si las partículas fueran distinguibles, bueno, obviamente, ¿te acordás que habíamos visto el conteo correcto de Boltzmann? Estas partículas no necesitan ese factor de corrección. ¿Sí? Lo que voy a decir ahora, en principio sí necesitaría el factor de corrección de Boltzmann, porque son distinguibles las partículas ahora. ¿No? Pero en el caso que sean distinguibles, te lo dejo pensando, ¿sí? Te queda esto. ¿Sí? Con el factor, ya teniendo en cuenta la corrección de Boltzmann. W es igual a la productoria de I de G sub I a la NI sobre N sub I factorial. Claro, ese es el n sub i factorial es la corrección. No, el N sub I factorial, el N factorial es, o sea, acá sin la corrección esto hubiese sido así. Ahí te lo muestro. Sin la corrección esto hubiese sido así. Acordate que estos son los niveles. Así hubiese sido. ¿Está bien? Con la corrección, uno lo que hace es tachar esto. Porque ahora que había que dividir por n factorial. ¿Sí? Lo que yo te digo es, pensalo un poquitito y cualquier cosa lo explicamos la clase que viene.